Saludos y sean bienvenidos a esta serie de tutorías preparadas para afrontar el curso de transferencia de masa. Entonces, brevemente me introduzco, la mayoría me conocen, que ya saben que mi nombre es Marcos y los voy a estar acompañando en esta serie. Entonces espero que el material que encuentren acá sea útil, claro y más que todo que sea inspirador. Bueno, para cualquier duda o inquietud ya saben que pueden contactarme al correo, aquí se los dejo, o directamente pues en el grupo que fue creado para eso. Bien, sin extenderme más, pues comencemos con la pequeña introducción al fenómeno y las operaciones de transferencia de masa. Simplemente aquí vamos a ver de dónde salen, pues qué nos motiva. Un ejemplo pues sencillo de lo que comúnmente tenemos un fenómeno, por ejemplo en nuestras casas, que esto no sea como tan técnico, sino que lo asociemos con algo que vemos pues en la cotidianidad. También les voy a hablar un poco sobre los prerequisitos que yo considero que ustedes deberían pues ya manejar, pero también les daré pues como las pautas y en su momento pues hablaremos si hace falta algo, simplemente lo vamos a introducir. Pero los prerequisitos les dan una breve idea de más o menos qué es lo que necesitamos para que nos desempeñemos muy bien en este curso. Finalmente, algunos comentarios y unas recomendaciones pues, antes de iniciar. Bien, entonces acá, ¿qué ocurre? Nosotros estamos ya en los cursos de operaciones unitarias, entonces partamos desde ese concepto. Entonces, operaciones unitarias. Recuerden que las operaciones unitarias no son más que otra cosa que algunos procesos que se rigen por las mismas leyes físicas. Ustedes saben que están viendo o han visto el curso ya de calor o de cantidad de movimiento que tuvo su inicio o tuvieron su inicio en el curso de fenómenos de transporte, sino que ya en cada uno de esos cursos se estudian más a fondo cuáles son las operaciones unitarias dependiendo de qué es lo que necesitamos. Entonces por acá voy a poner esa breve definición. Son procesos que se rigen por las mismas leyes físicas. Dice que uno simplemente modela algún proceso de transferencia, piénselo por ejemplo en el caso de calor. Entonces si tiene algunos mecanismos que ya reconoce, siempre esos mecanismos los vamos a modelar con las mismas leyes. En su momento, para ser puntuales, por ejemplo, para conducción de calor sería Fourier, para convección pues tenemos la ley de Newton, ley de enfriamiento, y para radiación pues tendríamos la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, fíjense que son los procesos que se rigen siempre por las mismas leyes, sino que en la particularidad de lo que nosotros tenemos, del sistema o del proceso que nosotros tenemos, pues habrán ciertas cosas que diferencian a otras, por ejemplo el arreglo geométrico que tenemos en algún lugar, ¿sí? Muy bien, voy a poner esto un poco más pequeño. Entonces listo. Nosotros dentro de esas operaciones unitarias, como les contaba, pues tenemos una lista extensa, ¿sí? Entonces voy a poner por acá 3 puntos. O sea, por un lado vamos a tener operaciones que simplemente se fijan en lo que es calor. Por otro lado vamos a tener operaciones que se fijan simplemente en algún proceso, digamos mecánico, alguna cosa de ese estilo. Y lo que nos interesa a nosotros, que es lo que viene acá, es lo de masa. Entonces, ¿dónde o en qué punto de las operaciones unitarias aparecen las operaciones de transferencia de masa? Entonces, recuerda que nosotros tenemos, o sea, se tienen algunas operaciones unitarias con el fin de modificar la composición, digamos, de alguna corriente o de algún producto, ¿sí? Pero digamos lo que de alguna corriente, por ejemplo para soluciones o mezclas, cosas de ese estilo. Entonces la idea es modificar la composición, pero sin recurrir a reacciones químicas. O sea, tenemos dos maneras de cambiar la composición o modificar la composición, una teniendo reacciones, otra sin tener reacciones. Entonces, si no tenemos reacciones químicas, es allí, justamente es allí, donde nosotros nos vamos a centrar y donde van a surgir las operaciones de transferencia de masa.
Entonces, ¿dónde utilizamos estas operaciones unitarias? Se utilizan especialmente en procesos de separación. Entonces, queremos separar algún producto o queremos sencillamente separar, digamos, alguna impureza. ¿Para qué? Para tener una mayor pureza en alguna materia prima, algún producto, cosas de ese estilo. ¿Sí? Listo. Entonces, bajo esa misma ley, bajo esa misma idea, mucho mejor, entonces se deben diferenciar claramente en donde ocurren procesos de transferencia de masa entre los procesos de separación. ¿Cómo así? Nosotros venimos hablando de procesos de separación, pero como les decía antes, no todos los procesos de separación implican transferencia de masa. Miremos acá por un ejemplo. Por ejemplo, se comparan dos casos. Entonces aquí tenemos dos casos para comparar. Miremoslo acá, hagamos un paralelo entre estos dos y vamos a ver dónde es que realmente pues surgen las operaciones de transferencia de masa. Entonces dividamos esto acá, miremos qué ocurre por este lado. Entonces pensemos en el caso en que tenemos separaciones mecánicas. ¿Cómo así que separaciones mecánicas? Ustedes pueden pensar, por decir, tienen algún líquido en el cual hay un sólido suspendido, entonces queremos separar ese líquido de ese sólido. Entonces, en ese caso podemos utilizar filtración. Filtración de un sólido que está suspendido en un líquido. Bien, entonces eso es una separación mecánica, porque simplemente voy a tener un filtro, o sea, un soporte mecánico que me separe esas dos fases, la sólida y la líquida. Ahora, por ejemplo, podemos tener una mezcla de sólidos, ¿sí? Y queremos separar por el tamaño de partículas. Entonces acá queremos las más finas separadas de las más gruesas. Entonces lo que utilizamos es un tamizado para la separación de un sólido por tamaño de partículas. Entonces fíjense que acá es una separación mecánica. ¿Por qué? Porque existe un tamiz. Esto es, piénsalo, por ejemplo, como un colador, que él lo que va a hacer es que dependiendo del tamaño de la partícula va a dejar pasar a través del tamiz unas partículas que sean más pequeñas que el tamaño o la graduación del tamiz, y las más grandes pues simplemente las retienen. Bien, entonces fíjense que esos son dos ejemplos de separaciones mecánicas. Ahora podemos tener otra. Tenemos dos sólidos simplemente en una mezcla, y pensamos o sabemos mejor que esos dos sólidos tienen densidades diferentes. O sea, dependiendo del líquido que escojamos, si escogemos un líquido que sea en particular, que caiga con una densidad del líquido entre las dos densidades del sólido, es decir, que un sólido va a tener mayor densidad que el líquido, mientras que el otro va a tener menor densidad del líquido. Esto significa que uno va a flotar mientras que el otro se va para el fondo. Entonces también podemos tener separación de un sólido por diferencia de densidades. Entonces también es una separación mecánica, porque a pesar de que nosotros tenemos ahí otra fase que es la líquida, estamos modificando o estamos separando la composición de esos sólidos, pero simplemente es por densidades, aprovechar una propiedad como lo es la densidad. Entonces fíjense que estas son separaciones mecánicas. Son procesos de separación, sí, pero no necesariamente implica operaciones de transferencia de masa. Ahora miremos por este otro lado, operaciones de ahora en adelante voy a resumir la transferencia de masa como T de M, ¿vale? Entonces, ¿dónde surgen las operaciones de transferencia de masa? Miremoslo acá. Entonces la idea
es la siguiente. Permítanme acá, muy bien. La idea es la siguiente. Pensemos que tenemos, por decir, un gas, y en ese gas tenemos una especie química que nos interesa recuperar, o sea, que nos interesa separar. Entonces podemos utilizar lo que llamamos absorción de un gas en una corriente líquida. Entonces elegimos un líquido que sea acorde. Eso de ser acorde lo veremos en mayor detalle en su momento, pero entonces que sea acorde quiere decir que tenga afinidad y que pueda el gas, o que pueda esa especie química que está en ese gas, pasar a la fase líquida. Entonces esto es una manera de separar también. Esto es otro proceso de separación. Fíjense que aquí sí hay una operación de transferencia de masa. ¿Por qué? Porque sencillamente una especie química está migrando de una fase a otra, ¿sí? Sin necesidad de una, digamos, una separación que sea mecánica o física, que sea sólida, mejor dicho, o sea, que haya un soporte ahí sólido o mecánico que separe las dos fases. No, fíjense que aquí simplemente pongo en contacto el gas con el líquido, entonces moléculas del gas van a pasar hacia la fase líquida y sin necesidad pues de algo mecánico. Bien, también podemos tener, por ejemplo, en la industria del petróleo, entonces una destilación para separación de hidrocarburos, que es lo que estamos haciendo en la destilación. Entonces lo que estamos haciendo en destilación simplemente es crear otra fase. ¿A partir de qué? De que le estamos dando energía como calor a una cierta corriente, se crea otra fase, se pone en contacto esas dos fases, y lo que vamos a aprovechar acá es un concepto que viene desde el equilibrio de fases, que se llama volatilidad o diferencias en la volatilidad relativa. Entonces lo que va a permitir es que se establezca un cierto equilibrio y una especie química se separe con diferentes concentraciones entre la fase líquida, y la fase vapor. Entonces fíjense que si hay una diferencia de concentraciones entre ambas fases, pues hay un cierto grado de separación. Bien, finalmente humidificación de aire para confort. Como así, habrán unos aires que tienen un contenido de humedad menor, o sea, son más secos, pues cuando respiramos no se siente tanto confort como cuando ese mismo aire tiene otro poco de humedad. Entonces fíjense que en ese caso nosotros podemos humidificar el aire, es decir, darle un poquito de agua, eso también lo veremos en detalle. ¿Para qué? Para que respirar ese aire sea mucho más agradable. Entonces, todas estas, ¿qué tienen en común? Para que quede de una vez. Fíjense que estas tienen en común lo siguiente. Acá, en común, todas modifican la composición, porque esa es la idea. Si queremos algún proceso de separación, alguna operación de separación, tenemos que modificar la composición de alguna solución o corriente sin necesidad de ¿qué? De una separación mecánica, como lo puede ser un tamiz, un filtro, cosas de ese estilo. Bien, entonces esa es la diferencia. Fíjense que entre los procesos de separación, no todos los procesos de separación implican transferencia de masa, pero sí muchos de los procesos de separación que son importantes industrialmente implican la transferencia de masa. Nosotros, como pueden ustedes ya esperar, nos vamos a centrar justamente en estas señores. Bien, muy bien. Aquí, para complementar esto, les recomiendo un glosario de términos que nos presenta el libro de Felder. Léanse ese glosario de términos, lo adjunto en la página para que ustedes lo lean, es simplemente en 2 páginas, es corto. ¿Qué van a encontrar allí? Van a encontrar, como su nombre le dice, un glosario, pues una definición de ciertos términos. Allí les van a hablar qué es absorción, qué es destilación, qué es humidificación. Les van a dar la definición precisa, corta, de lo que son esos procesos. La idea es que ustedes se vayan
familiarizando con esos procesos porque se lo encuentran, entonces ya usted más o menos entiende hacia dónde va o cuál es el objetivo de ese proceso. También van a encontrar pues otras definiciones en ese glosario, entonces allí quedará. Bien, entonces acá recomendación, leer glosario de términos. Recomendación, leer glosario de términos. Nuevamente, este se los dejo entonces en la página, no lo tienen que buscar, allí se los cuelgo, simplemente lo descargan, lo leen y ya está. Entonces bien, fíjense que ya tenemos un preámbulo para lo que son las operaciones de transferencia de masa. Este término de operaciones unitarias es clave, estudienlo, busquen información sobre él, es muy interesante saber dónde surge todo esto. Bien, entonces acá la pregunta es, según lo anterior, ¿para qué sirven o para qué se usan, mejor, para qué se usan las operaciones de transferencia de masa? Muy bien, entonces fíjense que según lo que hemos visto, según los ejemplos que he presentado, ¿para qué nos sirve esto? Pues hombre, ya hablamos de procesos de separación, entonces los procesos de separación me sirven a mí para purificar corrientes de materias primas o productos de un proceso particular. Bien, cada vez que ustedes se les vaya introduciendo este tema, hagan el paralelo. Si ya vieron algunos de los cursos de otras operaciones unitarias, por ejemplo en calor, hagan el paralelo. ¿Para qué servían las operaciones de transferencia de calor? Hombre, yo quería en ese caso modificar el contenido energético de una corriente, de una materia prima, de un producto. ¿Cómo hace que el contenido energético? Pues la temperatura en ese caso, que es como la que más representa, porque en algunos procesos yo necesito ciertas corrientes a determinadas temperaturas. Bien, pues va por ahí el asunto. Ahora, también, pues si me permite separar, las operaciones de transferencia me permiten separar, entonces me sirve para recuperación de especies químicas de gran valor. Ustedes tienen, por decir, una corriente que tiene una especie química que pues, tiene un producto que tiene algo de valor, o sea que es caro en el mercado, por decirlo así. Si ustedes lo recuperan esa especie química, entonces fíjense que ustedes simplemente van a tener ahí pues una ganancia, ¿sí? Entonces aquí podemos seguir, la lista es extensa, esto sigue. Muy bien, entonces miremos un ejemplo muy común, un ejemplo que ustedes están acostumbrados a tener, por decir, a la mano, ¿sí? Entonces fíjense que acá vamos a hablar de lo que es el secado o lo que motiva el secado. Pues, por ejemplo, ustedes se ponen una prenda o algo, pues acá en las fibras de la prenda, pues estas son las fibras de la prenda, lo que van a tener es cierto contenido de humedad. Entonces, ¿cómo se va a reflejar ese contenido de humedad? Pues ustedes tienen por acá, digamos, moléculas de agua. Entonces, están ahí contenidas. Entonces tenemos aquí agua. Bien, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes ponen esta prenda que está así con ese contenido de agua en una corriente de aire, pues una corriente de aire viene por acá. Pongámoslo así mejor. Entonces este es aire. Y aquí voy a diferenciar muy bien dos cosas. Entonces vamos a tener lo que nosotros llamamos el aire seco, que es simplemente la especie como aire, o sea, nitrógeno, oxígeno, ya sus proporciones pues, de otros gases ahí en menor cantidad, pero lo que vamos a llamar aire seco va a ser en su mayoría gases, ¿sí? Que son nitrógeno, oxígeno, cosas de ese estilo. Pero entonces tenemos aire seco. Pero en esa corriente de aire también puede haber un poco de vapor de agua. Como les decía anteriormente en el ejemplo de humidificación. Entonces nosotros para simplemente mejorar la comodidad o el confort de la respiración en algún recinto, modificamos ese contenido de vapor de agua en el aire. Bien, entonces esto en conjunto, aire seco más vapor de agua, pues va a ser aire húmedo. Bien, entonces pensémoslo así.
¿Cuál es la idea de la transferencia de masa? A medida que el aire pasa acá, y si no está saturado, que eso es lo importante, lo voy a coger acá, acá, si el aire no está saturado, si el aire no se encuentra saturado, creo que en el glosario también hablan de ese término de saturación, pero la idea cuál es, o sea, el aire como tal, cuando tiene un contenido de vapor de agua, digamos que tiene un límite de recibir cierto contenido de vapor de agua a ciertas condiciones. Esa es la idea. Entonces, cuando se habla de saturación es porque ya se alcanzó ese límite, ya no puede recibir más. Pero si no está saturado, puede recibir humedad, o sea, vapor de agua, puede recibir humedad. Entonces, esto pongámoslo así. ¿Y cuál es el asunto entonces? Estas moléculas de agua van a pasar al aire. Bien, esa es como la idea. ¿Qué pasa si se satura? Listo, ya no puede recibir más. Pero cuando ustedes ponen su prenda allá afuera donde la cuelgan o donde secan sus prendas, entonces la idea es que el aire no se va a quedar quieto, el aire va a ir fluyendo continuamente. Por lo tanto, va a ir renovando, se va a ir renovando. Va a pasar aire que se satura o no necesariamente llega a la saturación, pero ya recibió un poco de agua, entonces se renueva ese aire, o sea que ya no está saturado y puede seguir recibiendo. Así es como se disminuye la cantidad de agua en las fibras de la prenda y se seca. Entonces ese es el proceso de secado. Entonces si el aire no se encuentra saturado, puede recibir humedad y adicionalmente cómo fluye, o sea, como fluye el aire constantemente, se va renovando. Entonces aquí hay un proceso, tenemos un proceso de transferencia de masa porque el agua está pasando de, digamos, una especie o de una fase, en este caso la llamamos fibras de la prenda, hacia el aire. Muy bien. Listo. Por este lado simplemente quería darles un ejemplo que es más cotidiano. Bien, si nosotros pensamos o hacemos una pequeña comparación con los otros procesos o las otras operaciones unitarias, pensémoslo en calor, las operaciones de transferencia de calor se daban cuando habían unas diferencias de temperatura. Entonces ahí podría haber una transferencia de energía. Ahora, cuando nosotros teníamos procesos de transferencia de cantidad de movimiento, si teníamos en ese caso un gradiente de velocidades, entonces podríamos tener que una transferencia de cantidad de movimiento. Pensémoslo ahora en masa. ¿Cuál será la diferencia o el gradiente que nos permite a nosotros que haya una transferencia de masa? Entonces la respuesta a esa pregunta es: casi siempre se dice que la transferencia de masa se da por diferencias de concentración. Eso es cierto hasta cierto punto, pero para ser más puntuales lo vamos a especificar de la siguiente manera. Entonces la transferencia de masa se da por diferencia de potencial químico de la especie que se difunde, que se transfiere mejor, ¿sí? Entonces, bueno, pero es que a mí siempre me han dicho en fenómenos, yo vi que era por diferencias de concentración. Sí, simplemente que recordar que el potencial químico de la especie I, pongámoslo acá, llamémoslo mu sub I, que es creo que la notación más usual, no la confundan con viscosidad. Esto es potencial químico mu sub I, que le voy a poner Q para que sea como químico. Entonces la idea es que recuerden que ese potencial químico, desde los conceptos de la termo, se traduce, voy a poner traduce entre comillas, en términos de la concentración de la especie I C sub I. Entonces, ¿cómo así que se traduce? Pues hombre, lo que quiere decir por eso se traduce es que ese potencial químico simplemente es una función de la concentración. Entonces por eso era que decíamos a la final, no, es que sí hay una diferencia
de potencial químico, pues posiblemente hay una diferencia de concentración, y para nosotros es mucho más fácil hablar de qué, pues de concentraciones que que diferencias de potencial químico. Es más fácil registrar concentraciones de alguna corriente directamente o con algún dispositivo que registrar el potencial químico, pero a la final están relacionados. Muy bien. Bueno, entonces ahora pasemos a algo un poco más diferente para que vamos avanzando en esta introducción. Entonces, prerequisitos. Los prerequisitos que yo considero que serían como los ideales para que ustedes tomen este curso. Sin embargo, vamos a ir hablando un poco de eso. Entonces acá, personalmente, recomiendo. Primero, tenemos que estar muy claros con balances de materia y energía. Entonces, yo diría que es un curso o es un conocimiento que es indispensable antes de tomar un curso de transferencia de masa y hacerlo bien, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar de balances? Pues hombre, tenemos que estar muy claros con realizar un balance de materia, por lo menos, de equipos o de procesos en estado estacionario. También nos traemos una de las herramientas más poderosas que nos dan los balances de materia y energía, que son los diagramas de bloques. Desde los diagramas de bloques yo puedo hacer el análisis, el conteo de esos balances. Esos diagramas de bloques los vamos a utilizar mucho. Bien. Ahora lo segundo, fenómenos de transporte. También yo diría que es un conocimiento indispensable antes de tomar el curso de transferencia de masa. ¿Por qué? Nosotros necesitamos conocer cuáles son los procesos de transferencia, o sea, los que ustedes ya están acostumbrados, momentum, calor, y ya nos vamos a entrar a masa. ¿Cuáles son los paralelos o digamos las similitudes y cuáles son las diferencias entre ellos? Va a ser muy importante esto, sobre todo en la parte de los coeficientes. Y también necesitamos conocer cuáles son las propiedades de transporte. Entonces recuerden que en ese caso, en la ley de Newton de la viscosidad, definimos la propiedad de transporte que se llama viscosidad. En la ley, por ejemplo, de Fourier para la conducción de calor, definimos la propiedad de transporte que se llama la conductividad térmica. Entonces necesitamos saber cómo cuantificar esas propiedades de transporte para una sustancia, sea un fluido o una mezcla. Bien. Sin embargo, estas cosas las vamos a ir retomando. También les voy a hacer un pequeño recuento o reminiscencia, que yo voy a llamar, como para recordar todas esas cosas que de pronto se escapan en el momento, pero vimos en algún punto de esos cursos, ¿sí? Ahora, esto es lo indispensable. Obviamente también conocer o tener algún conocimiento básico sobre cosas de química general y eso, pero bueno, esto es lo que vamos a utilizar. Ahora, tercero, equilibrio de fases. Realmente lo voy a poner como deseable. Comprendo que no todos tienen que ver el curso de equilibrio de fases, pero sí deben tener como alguna idea, que en su momento también se dará cuando se introduzca el tema, pero deben tener una idea de cómo modelar el equilibrio de fases para cierto sistema. Casi siempre van a ser vapor líquido o líquido líquido. Nuevamente, en su momento necesitamos recordar algo, entonces recordaremos lo básico, y en su mayoría vamos a tratar con sistemas que son ideales, o sea, no tienen tanto problema. Muy bien, entonces por eso pongo que es deseable este curso, pero si alguien no lo ha tomado, comprendo que no es obligatorio tomarlo para algunas personas. Cuarto, transferencia de calor. También diría que es deseable. Muchos lo toman a la par con el curso de masa, pero entonces para mí es deseable. ¿Por qué? Porque en algunos procesos de transferencia de masa se da en simultáneo con transferencia de calor, o sea, se tienen las dos operaciones en simultáneo. La idea, ¿cuál es? Saber modelar por lo menos un balance de energía y saber que hay algunas correlaciones
que me dan información sobre la transferencia de calor. También que ustedes tengan un conocimiento que viene desde fenómenos de los mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección, radiación. Nuevamente, si necesitamos algo de ese curso, pues trataré de introducirlo con la mayor ligereza pues posible, que sea como natural, que aparezca naturalmente en la discusión. Bien, ahora lo quinto, de la mano de la transferencia de calor, pues viene la transferencia de cantidad de movimiento. Este también es deseable que lo hayan tomado. Lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de fluidos y la hidráulica de algunos equipos. ¿Para qué? Para poder modelar más fácilmente eso. Pero, como les digo, no es que sea indispensable, es deseable, aunque sé que muchos ya lo pueden haber tomado. Entonces por ese lado estoy tranquilo. Finalmente, control de procesos. Entonces este también es deseable, especialmente porque puede que ustedes tengan un proyecto para hacer el control de algún sistema o cosas de ese estilo. Entonces es bueno que estén familiarizados un poco con las funciones de transferencia y cómo modelar todo esto. Bien, o sea, modelos dinámicos y algunos métodos de control y sintonía, que es lo básico que le piden. Muy bien, entonces estos son los prerequisitos que les quería hablar. No se tienen que ceñir pues obligadamente a ello, no. Si no los tiene todos, no hay problema. Intentaré, como les digo, que sea una discusión que aparezca naturalmente los conceptos, que no haya ningún punto de este curso o de esta discusión en la cual usted diga, no siento que sea como algo fluido, algo natural, sino que todo vaya apareciendo o vamos tomando mano de todos estos conocimientos, pero de manera natural. Bien, muy bien. ¿Qué más? Creo que ya, para no extenderme mucho con la introducción, voy a borrar estas páginas y voy a traer aquí unas recomendaciones, unos comentarios antes ya de iniciar como tal. Entonces acá, tengan paciencia. Primero, paciencia. El curso es exigente, bastante exigente, tiene muchos conocimientos, es extenso, por lo tanto tengan paciencia, toma su tiempo. El curso exigente toma su tiempo. Importante, o la recomendación que yo le hago acá, ¿cuál es? Hombre, estudien el material con anticipación y sobre todo entender los conceptos, entender el fenómeno como tal, entender cómo se modela o cuáles son los modelos que hay antes de intentar resolver los ejercicios o los problemas. Bien, entonces acá, ¿por qué les digo eso, que estudien el material con anticipación? Porque así pueden hacer más preguntas y porque entender los conceptos antes de intentar resolver los problemas, porque así ustedes primero ya pueden modelar de una manera más satisfactoria, y segundo, ahorran tiempo, o sea, utilizan el tiempo de una manera más adecuada, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, dos preguntas: aprobar o aprender. ¿Cuál prefieren? Lo ideal, ambas, ¿sí? La idea es que ustedes capturen ambas. Para capturar ambas, entonces tienen que usar bien el tiempo. Muy bien. Entonces, por este lado, tiempo. Por eso les pongo aquí la imagen del reloj de arena. Lo otro es, de la mano de lo que les estaba hablando acá, que entiendan los conceptos del fenómeno antes de intentar resolver los problemas, es que no teman equivocarse. Pero aquí ya les diré lo siguiente. Entonces, no teman equivocarse. No tema equivocarse. ¿Por qué? Porque si se está equivocando es porque lo está intentando. Entonces, si se equivoca es porque lo intenta. Bien, pero la idea es, a esta premisa, la idea es la siguiente: pero equivóquese
inteligentemente. Lo pongo así entre comillas, informal. ¿Cómo así que equivoques inteligentemente? Entonces les pongo aquí el dardo. La idea cuál es, no coger todos los dardos y tirarlos entre comillas a la loca para ver cuál pega pues, en el blanco, no. La idea es simplemente coger un solo dardo y darle al blanco, ¿sí? Entonces fíjense que la idea no es conseguir una respuesta intentando caminos así sin pensar muy bien la forma en que vamos a avanzar, no. Pues conseguir una respuesta no es la meta. ¿Cuál es la meta? Pensar críticamente acerca de la respuesta que se obtuvo y más que eso, redactarla adecuadamente. ¿Cómo así que redactarla adecuadamente? Que si usted la escribe, otra persona la lee, la entiende y que no sea simplemente un montón de cálculos de números y cosas inconexas. Bien, pues por este lado, por eso les ponía lo del dardo, esa analogía del dardo. Bien, fíjense que esto acá, antes de que sigamos ya para lo último, les voy a dar una pequeña advertencia. El libro es un poco, digamos, antiguo, ya tiene sus años. Posiblemente la anotación no sea la mejor. Entonces, si requiero modificar un poco la anotación, lo haré, pero obviamente les voy a comentar, obviamente les estaré puntualizando dónde es. Pues, pero se especificará en su momento y se va a comparar con el texto guía, que es la del Travel. No solo me voy a quedar con el texto guía del Travel, sino que voy a incluir información y problemas de otros textos que también enriquecen la discusión. Bien, entonces esto para qué, para mayor claridad. Bien, finalmente, recuerden, la motivación es personal e intransferible. Yo solamente trato de inspirar un poco. Bien, aprender vale la pena. Y los invito, ya para cerrar esta discusión de la introducción, a que vean un video de Isaac Asimov sobre el impacto que tiene el Internet sobre la enseñanza actual. Bien. Bueno, hasta aquí dejamos la introducción y vamos ahora sí a introducirnos realmente en el tema, pero antes yo voy a separarme un poco del orden que lleva el libro para darles unos conceptos iniciales, o sea, unos preliminares, de tal manera que cuando empecemos el tema realmente sea mucho más fácil para ustedes ver de dónde salen ciertos datos, cierta información y cosas así. O sea, que sea fluido, que sea natural, lo que les comentaba. No que simplemente aparezcan las cosas por arte de magia, ya no. Que sea fluido, que sea natural, que sepamos de dónde viene. Bueno, muchas gracias y dejo hasta acá la introducción.